transcripción para que no se, el archivo no esté muy grande. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Siendo las 8 horas del centro de México del día martes 19 de mayo del 2026, damos inicio a la presentación de evaluación del proyecto terminal del estudiante Aníbal Gutiérrez Palma. Mi nombre es Marta Patricia Cuautle Flores, asesora interna de proyecto terminal, y tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida a nuestros sinodales evaluadores, la maestra Laura Santamaría Alvarado y la maestra Mayra Gabriela Aranda Velázquez, agradeciendo su presencia y acompañamiento académico en esta importante actividad de evaluación profesional. De igual manera, nos acompaña la responsable del programa educativo, la maestra Marcela Villar Rodríguez, así como la asesora metodológica, la maestra Mari Carmen Moreno Gutiérrez. El proyecto que hoy presentamos lleva por título Programa de Educación Ambiental para la Separación de Residuos Orgánicos e Inorgánicos en la Casa del Adulto Mayor del municipio de Tecámac, Estado de México, desarrollado por el estudiante Aníbal Gutiérrez Palma. Para dar inicio a la presentación del proyecto, les comento que el estudiante contará con aproximadamente 20 minutos para la exposición de su proyecto y posteriormente dispondrá 5 minutos para la presentación de su cartel científico. Al término de ambas participaciones, se procederá a la sesión de preguntas y observaciones y comentarios por parte de los sinodales evaluados. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra al estudiante Aníbal Gutiérrez Palma. Ahora sí, adelante, Aníbal. Hola, buenos días. Mi nombre es Aníbal Gutiérrez Palma, estudiante de la carrera en Tecnologías Ambientales. Les presento mi proyecto titulado Programa de Educación Ambiental para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la Casa Club del Adulto Mayor del DIF de Tecámac, Estado de México. El presente proyecto tuvo como objetivo principal mejorar las prácticas de separación de residuos en la Casa Club del Adulto Mayor. La problemática identificada fueron que durante el diagnóstico que se diagnosticó, se detectaron pues que no se separaban totalmente los residuos orgánicos e inorgánicos, ya que se mezclaban todo tipo de residuos en un solo contenedor. La justificación del proyecto. El proyecto tiene o tuvo como finalidad enaltecer la separación de residuos orgánicos, para poderlos alinear a los 3 ámbitos detectados como el ámbito ambiental, social y legal, ya que en el ámbito ambiental se justifica la implementación de acciones orientadas a la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, y en lo legal que se alineara a las normas vigentes ambientales tanto del Estado de México como nacionales. Objetivos y metas. Los objetivos principales fueron mejorar las prácticas de separación de residuos orgánicos e inorgánicos de dicha Casa Club mediante implementación de un programa de educación ambiental dirigido a los usuarios, en este caso a los adultos mayores y parte del personal que labora en el mismo recinto. Los objetivos específicos fueron diagnosticar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los usuarios y personal de la institución, diseñar un programa de educación ambiental con estrategias pedagógicas adaptadas a las características y necesidades de los adultos mayores. Las metas. Las metas principales fueron aplicar una encuesta
diagnóstica al 100% a los usuarios. Diseñar dicho programa de educación que incluye al menos sesiones educativas continuas. Le puse ahí 4, pero sí fueron continuas porque algunos eran repetitivos porque hacíamos algunas dinámicas ahí con ellos y implementamos algunas acciones distintas que luego se las comento. Por favor. La fundamentación. La fundamentación estuvo fundamentado, me voy a apoyar en algo. El proyecto se sustenta en la educación ambiental como herramienta para modificar hábitos en los adultos mayores, ya que algunos sí comprendían la parte de la separación de los residuos, otros no tanto. Entonces, con este programa lo intentamos y concluimos en que todos los adultos mayores se unieran a este proyecto. El marco normativo. El marco normativo estuvo apegado a las normas vigentes tanto del Estado de México en el manejo de residuos, que rige la Ley de Residuos Sólidos y también como la Ley General de Residuos para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Nacional. La metodología. La metodología, utilizamos una encuesta cuantitativa descriptiva, donde implementamos una encuesta al 100%, dinámicas como observación, talleres y nuevamente pues la continuación educativa, charlas continuamente con el personal del adulto mayor. Análisis de resultado. De acuerdo al marco teórico, la educación ambiental no solo buscaba transmitir la información, sino también modificar conductas mediante la generación de conciencia y participación social de todos los adultos mayores que concurrían en el recinto, aproximadamente 27 adultos mayores continuos. La conclusión: a partir del diagnóstico inicial realizado con los 27 adultos mayores participantes, se identificó que una parte significativa de los asistentes no realizaban una separación como tal adecuada de los residuos, principalmente debido, primero, a algunas informaciones, segundo, al poco instrumentación que tenían o que tienen tanto en el recinto como en sus casas para poder distribuir correctamente los residuos. Tras la implementación de este programa, se llegó a una conclusión de que todos los adultos participaron de una manera activa y cordial, porque sí fue de un tal agrado de que mejoramos la utilización de este programa para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Trabajo a futuro. El trabajo a futuro se recomienda que tanto las instituciones como nosotros se dé seguimiento a este programa y se pueda replicar tanto en centros comunitarios como en escuelas educativas, sobre todo en el área primaria, que es ahí donde me gustaría enfocarme más, porque los niños aprenden mucho en educación de materia ambiental. Y es ahí donde también todo el municipio, de hecho hice una petición y pues a ver si se puede lograr con ellos, de darle seguimiento y implementar estrategias para poderle dar un seguimiento como tal a este proyecto. De antemano, muchas gracias.
Voy a hacerle algunas preguntas acerca de su presentación, Aníbal. No sé si nos puede hablar un poquito, abundar un poquito en la parte de del análisis de resultados y puede observar su presentación de la página 31 sobre el incremento en el conocimiento ambiental, si nos puede hablar también de la identificación de contenedores, que lo hace notar en su presentación y ahorita no nos los presentó. Yo sé que está nervioso, pero sí me gustaría que abundara un poquito más en estos puntos. Ahorita en el análisis de resultados, a lo mejor nos podemos ir un poquito anteriorizando, ya que hubo secciones que no nos comentó. Entonces, no sé si podría abrir usted su presentación para que nos las comentara, ya que pues sí ha sido muy rápida la presentación. Entonces, sí quisiera que vamos a iniciar un poquito en parte de la introducción. No nos habló sobre la introducción, dónde se encuentra el lugar, qué es lo que encontró usted en cuanto a la parte de cómo se manejaba ahí en cantidades, qué es lo que observó. A ver si nos puede platicar un poco. Sí, retomando la introducción, el proyecto se desarrolla en la Casa del Adulto Mayor del municipio de Tecámac, en este caso en una colonia 5 de Mayo, y al hacer el diagnóstico, pues encontramos que pues eran escasos los contenedores y adicional a esto, pues sí se mezclaban todo tipo de residuos. Entonces no tenían, ya sea por alguna inducción, así como de tener botes, eh, pues varios botes, todo lo generaban y todo lo vaciaban en uno solo. Entonces, pues tomando la media nacional, por ejemplo, de 0,9 kilogramos por persona, adaptamos, bueno, no adaptamos, sino que concluimos que era un de 5 a 10 kilogramos de residuos diarios. Entonces, al momento de hacer todo ese tipo ya de diagnóstico y ver que se mezclaban y no se aprovechaban los residuos, implementamos, pues así como que la separación. No del todo mal, porque no tuvimos mucho apoyo del municipio, porque en esos momentos el municipio hicimos la petición y nos traían que sí, que nos van a llevar botes. Y realmente, la verdad, pues no quería ahondar en ese tema, nunca nos apoyaron en eso. Lo que hacíamos, bueno, lo que yo hacía era llevar bolsas para separarlos y depositarlos en el mismo contenedor. Entonces, pero ya separados. Entonces, esa es como que alguna de las causas observadas, pero en sí el proyecto con el universo de los adultos mayores funcionó porque día a día cuando hacíamos la visita, las charlas, ahí les dan pues, sus desayunos y al momento ya de terminar hacíamos la recolección de basura. Yo los intentaba ayudar porque como ya son personas, algunas ya muy grandes, no se podían parar con bastones y todo eso. Agarraba mis bolsas y empezábamos a separar y ya solitos empezaban a decir esto va para acá, esto va para acá. Hacíamos la dinámica de las 3 R's, la reducción, la reutilización y el reciclable. Entonces, todos los PET los utilizábamos o los separábamos por separado y se los dábamos a una persona integrante de ahí del grupo porque se dedicaba a vender sus PETs. Ok. ¿Nos puede platicar también, ahorita está en la pantalla, se observa una tabla donde vemos algunas preguntas. ¿Qué hizo usted para mostrar esta tabla? ¿Qué es lo que identificó? ¿Cómo fue la dinámica para que usted pudiera obtener estos valores de si eran correctos o no eran correctos? ¿Nos puede comentar, por favor? Sobre la metodología, sí, No sé si la pueda observar en su teléfono sí, para que vea, dice concepto evaluado, qué fue lo que usted evaluó y qué fue lo que usted obtuvo. sí, mire, respecto a la tabla, los residuos orgánicos, como le platicaba, teníamos el universo de un concepto, pues sí, un 18%, bueno, un 67% que era mayor cuando iniciamos, era mayor el concepto
de residuos orgánicos, que era mucho que se desperdiciaba. Digo, lamentablemente no teníamos una captación así como para poderlo, darle una disposición final de buen uso, pero sí lo separábamos correctamente, se separó. Se identificaron correctamente los residuos orgánicos, sí, hasta un 70% ya en el transcurso del proyecto. Se identifica correctamente los residuos inorgánicos también, como parte de unicel y todo ese tipo de residuos inorgánicos. Los contenedores, aquí lo que sí implementamos fue no tanto tener los colores verdes y grises, sino que utilizamos nada más colores así como forrando algunos, porque además teníamos 2 botes, no teníamos suficiente como para. Pero sí yo en las dinámicas y en las charlas les comentaba pues los colores verdes, el gris, todo para que entendieran la separación o los colores en donde iba cada uno. Estábamos limitados en esa parte. Y la importancia de separar los residuos en el medio ambiente, pues todo el universo de nuestros compañeros del adulto mayor participaron y sí todos coincidieron pues que es importante, ¿no? Entonces pues, sí teníamos un elevado, un 85% ahí. Y en la respuesta o en la pregunta que se está dispuesto a separar en la casa de adulto mayor, también todo fue muy voluntarioso. Ok, nos puede comentar ahorita, por ejemplo, usted nos comentaba que dio algunas pláticas. ¿Nos puede comentar cuáles fueron esas pláticas que usted dio, por favor? Sí, en la cuestión de las primeras charlas pues fue por el diagnóstico y poderles informar cuál era la importancia de poder gestionar la separación de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, que eran importantes para el medio ambiente. Y ahí entramos, sobre todo hice mucho hincapié en las 3 R's, porque, por ejemplo, esa era la base de poder reducir, de que más acá en esta parte del Estado de México, que mucha gente utilizaba bolsas plástico hoy en día bajo algunos programas municipales que están, y tanto como los departamentales, y como también algunas tiendas departamentales que ya están incrementando las bolsas reciclables y todo eso. Todo el mundo inició con ese tipo de prácticas. Intentamos, bueno, fue una de las charlas principales de poderles inducir la educación sobre las 3 R, que era, o que es reducir al máximo pues, algunas bolsas de plástico, reutilizar y también reciclar, que eso sí se da mucho por acá, sobre todo en los adultos mayores, todo el reciclable del PET, porque de ahí tiene una fuente de ingreso. Entonces, eso es muy importante, que aquí en el Estado tampoco le ponen mucha atención a ese punto. Bueno, no sé si recuerda alguna otra parte. Bueno, quería que nos platicara mucho sobre la parte de los resultados, porque acá viene en su presentación sobre los beneficios técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos. Entonces, cada uno de ellos, creo que nos puede usted platicar uno de cada sección. ¿Qué beneficios técnicos tuvo? ¿Cuáles fueron los legales? ¿Cuáles los ambientales? Porque ambientales sí no los acaba de comentar, pero los sociales y los Sí, económicos, por favor. sí, y por ejemplo, aquí hice un cuestionario pequeñito, porque por ejemplo, en los beneficios del proyecto, en los beneficios técnicos, la mejora de la clasificación de residuos, la implementación de señalización ahí virtual o casi no tanto, sino, no tengo la palabra correcta, pero decirles, mire, esto va aquí, esto va así. Y en los ambientales, pues ya el mayor conocimiento de contaminación. Bueno, el menor después ya del programa que empezamos ya en el transcurso, ya la contaminación cruzada ya era menos, ya separábamos ya todo. Y la posibilidad del reciclaje, que es lo que le decía, que por los PET, ¿no? Y en los sociales me gustó mucho la participación de todos los participantes, porque créame que ese grupo que me tocó y que me toca, porque va a haber algunos cumpleaños, le voy a tener que ver un pastelito, funcionó muy bien, se adaptaron mucho, porque aparte de esto, pues tenían muchas otras actividades, ¿no?
pero todos se sumaban, algunos, yo les hice alguna en la encuesta que si en su casa hacían lo mismo, todos, pero aquí tenemos un grave problema. Antes de, voy a hacer un paréntesis, eh, no lo quise poner ahí en la presentación ni en mi documento de la tesis, para no tener problema con el municipio, pero nosotros tenemos un gran problema aquí en nuestro municipio, que por ejemplo todos separábamos y entregábamos la basura al camión. ¿Y qué creen? ¿O qué creen? Al momento de que nosotros le entregábamos separadas las bolsas, agarraban, a abrir todos y a lo mismo. Entonces, ahí mis adultos mayores como que se me bajoneaban, como que se, mire, y mire, pero es una infraestructura del municipio, ya no de nosotros, porque en la parte de educación ambiental todos las adoptaron tal cual. Pero ese problema es recurrente aquí. No tenemos unos camiones, cuando menos, digo, lo podemos hacer. Yo le hice el hincapié al encargado de ahí de la casa, no al director, porque pues sentía que si yo les recriminaba o les criticaba algo, pues me iban a sacar. Que podíamos hacer la recolección diferenciada, un lunes por los PETs, no sé, algo así les di, pues no, ni me tomaron en cuenta. Entonces, es ahí donde me queda, y no lo puse aquí, ni mucho menos se lo reporté a ellos porque no quise meterme en problemas para con ellos. Pues ya en lo social, de los beneficios del proyecto, pues sí le decía que eso fue lo que a mí me agradó más, que todo mundo se sumó a este proyecto. Y en lo económico, por la reducción de costos y la posibilidad de poder reciclar, sobre todo, no tanto en lo orgánico, porque aquí no hay para poder, pues, a una composta o algo así, pero sí en el PET, sí se beneficiaron algunos, 2 que 3 adultos mayores que se dedican a eso, y les hicimos una campaña y les separábamos, o la gente de su casa les llevaba PET y así. Pero en resumen, eso fue lo que más me agradó. Y en lo legal, pues sí que el cumplimiento de las normas vigentes, ¿sabe? Tanto del Estado de México como las normas nacionales, eso es la parte que pusimos en los beneficios del proyecto. Muy bien, Aníbal. Pasamos entonces a su presentación de su cartel, perdón, para que pueda usted presentarlo. Tiene oportunidad de compartirlo. Cartel, voy a buscar. Acá está. Ok. Déjame buscarlo aquí en mi copo porque no lo alcanzo a ver, perdón. Lo puse aquí. Perdón. Bueno, ya ando nervioso, que ya no lo alcanzo a ver. Permítame. Lo puse. Déjalo, lo voy a tomar de la. Permítame un segundito, déjame, lo voy a tomar de la. Es que no lo alcanzo a ver, profesora, perdón, pero de aquí lo voy a tomar de la plataforma. Permítame un segundito. Maestra, ¿no usted si lo observa en pantalla? Sí, sí, lo observo. Muchas gracias, maestra. Gracias. Perdón. Ya lo tengo.
Listo. Ya me enfoco. ¿Está bien así? Ok. Bueno, mi cartel. Programa de educación ambiental para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la casa del adulto mayor del municipio de Tecámac, Estado de México. La generación inadecuada de residuos sólidos urbanos es un problema ambiental que afecta a nuestras comunidades. La educación ambiental es una herramienta clave para promover cambios de hábito y fomentar la separación de residuos desde el hogar. El objetivo general fue mejorar las prácticas de separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la casa club del adulto mayor, mediante la implementación del programa de educación ambiental dirigido a los usuarios y personal de la institución. Resultados y análisis. La práctica de separación de residuos antes era de un 22% y terminamos aproximadamente con un 70%. El porcentaje de participantes que siempre se separaban residuos aumentó exponencialmente. Esto representa un incremento del 44% en prácticas de separación de residuos. Nivel de conocimiento sobre residuos. El porcentaje de participantes con bajo conocimiento disminuyó de un 48% a un 11% aproximadamente. Estas actividades educativas mejoraron la comprensión de los conceptos ambientales de todos los usuarios. La identificación de contenedores, como le decía, eso fue como que teórico e hipotético porque no teníamos tantos botes para poderlos, pero sí implementamos así como algunos colores para poderlos identificar y algunos de ellos pues ya los tenían identificado. La participación de las actividades, todos los asistentes fueron en un universo de 27 personas, mostrando interés y disposición para poder llevar a cabo este proyecto. El impacto ambiental fue la reducción de residuos de un 40 hasta un 50%, que el inicio era casi el 100% porque todo se mezclaba, indistintamente pues, orgánicos, PET y de todo tipo de residuos. Muchas gracias, profesora Marta Patricia, a mi profesor externo, licenciado José de Jesús Buendía, que me dio todas las facilidades, y a nuestra sinodal profesora Ana Laura, y la profesora Gaby me dijo, porque no me aprendí bien su nombre. Le doy las gracias por haberme dirigido en esta charla. Lo tomo así como charla porque estoy muy nervioso y realmente siento que este proyecto sí puede ser funcional, no tanto como local aquí en el municipio, sino a nivel nacional puede ser muy importante porque tanto reduce costos, impacta directamente al ambiente positivamente, tanto niños como adultos mayores es fácil de digerir, pero sí tenemos mucho que por hacer con las autoridades. Eso es lo importante, pero es replicable, es muy fácil. A mí no me dio mucho trabajo, aún con mis limitaciones de tiempo de la escuela, del trabajo, que ahí sí me cargan, pero al 100 por hora. Pero sí es fácil si le ponen un empeño, pero no hay la manera de cómo llegar o las autoridades no se permiten que uno les dé una crítica, o no una crítica, sino una simple, como en este caso, un proyecto que se pueda replicar. Yo se lo expuse a mi asesor y le digo, esto es muy bueno, esto lo podemos replicar en las escuelas, pero pues hasta el mismo, es que ahí arriba no hay presupuesto. Entonces. Ok, Aníbal, vamos entonces en este momento a las preguntas que tiene su docente evaluadora. Adelante, maestra Ana Laura, por favor. Hola, Aníbal, buenos días, maestra Patti. Sí te vi muy nerviosa. Hay que aprender a dominar esos nervios porque luego nos juegan en contra. Sí. Sí, bueno, primera pregunta, tengo varias preguntas, algunas ya las contestaste, pero bueno, primero que nada, ¿quién propuso el tema y por qué escogiste la casa del adulto mayor?
Mire, el tema, a mí mucho me ha llamado la educación ambiental. ¿Y por qué escogí la casa del adulto mayor? Simplemente mi intención, le había comentado a la profesora, era las escuelas primarias, porque a mí yo me dirigía más, o bueno, sentía que podía sembrar la semilla de educación ambiental en los niños, pero por cuestiones burocráticas y todo tipo de que me jugaron en contra, no pude concretar o vincularme con una escuela primaria. Entonces, andando de aquí para allá, deambulando en todo tipo de, fui al municipio y la única opción que me dieron o que tenían así como disponible, la casa del adulto mayor. Y qué bueno, porque viendo algo positivo, los adultos mayores tienen nietos y les platican de este proyecto. Entonces, paralelamente de que pudiéramos haberlo hecho en una escuela primaria, pues me dieron la oportunidad ahí y sentí que va a rendir frutos. Ok. Comentas tú que utilizaste material didáctico, bueno, vi en tu presentación que usabas material didáctico para uno de tus talleres. Dame ejemplos de material didáctico que hayas utilizado para, para darles clase a los adultos sobre el tema de programa de educación ambiental. Sí, nomás eran algunas impresiones que llevábamos, así como por ejemplo, que yo imprimía y nada más porque no me dejaban poner ni tener nada tipo de externo de lo que ellos tenían. Inclusive nada más yo ponía algunas notas, algunos qué se debía hacer, qué se separaba, el por qué, pero nada más era ese tipo de material didáctico, no algo así como que de señalización, de dejarlas ahí, no nada de eso, porque no me dejaban poner nada de ese tipo eran muy, bueno, muy cerrados en ese tipo hasta en los colores, no querían que llevara otra cosa más que los colores de ahí, y lo quitaba todo, nada más cuando yo iba, de 9 a 11, dependiendo el horario que me tocara ir. Ok. ¿No pusiste alguna actividad donde ellos participaran, por ejemplo, pues teniendo así el PET o alguna manzana, alguna cuestión así, que ellos supieran a dónde iban? No se hizo ninguna actividad donde ellos lo manejaran de esa manera. Sí, cuando regularmente, nada más cuando hacíamos las charlas y después de las charlas regularmente eran sus desayunos o comidas, ahí hacíamos la dinámica. Ah, ok, perfecto. En ese intre, cuando terminaban, ahí yo pasaba a cada mesita con mis bolsas, porque como no teníamos así como contenedores, yo pasaba y le decía, ¿dónde va? Y solitos. Ya. Ok. Me imagino que entonces nada más fue para tu presentación la imagen que ponías de adultos mayores haciendo como sembrando plantitas, algo así, porque yo aquí puse si lo utilizaron para composta, pero tú comentaste que no se utiliza, entonces me imagino que más fue para la imagen. Sí, no, en el otro proyecto sí nada más sembrábamos esas actividades, pero como tal, no la composta, no, o los residuos orgánicos no se utilizaron para ningún fin de. Ajá. Bueno, y la última pregunta que tenía era que qué sucede con el camión de la basura. Ya lo comentaste y lo comento yo también, porque aquí en la casa de ustedes tenemos la persona que viene a recolectar la basura, que es el del carrito, y posteriormente ellos la llevan a un lugar donde pasa el camión directamente a recoger todos los del área, pero efectivamente pasa lo que tú comentas. Aquí nosotros la separamos y desde que se sube el chico por la basura, llega con un costalote y todo lo echa así a su bolsa. Y lógico que cuando llega el camión, pues ya todo se revolvió. Sí. Sí, no, y eso es algo, porque inclusive pues, las personas mayores me lo decían, eh, ¿qué caso tiene que nosotros hagamos esto y que usted venga y haga esto? Y mire, porque delante ahí cuando sacábamos, porque les ayudaba a sacarlas así literal, a abrir todas y todo mezclado. Entonces, ahí como que sí me daba, como que el argumento que yo les puse a ellos
era que pues no dependía de nosotros, sino del municipio. Que nosotros hiciéramos lo correcto de la separación y todo, que en algún momento alguien, algún presidente municipal o alguien iba a venir con otras ideas ambientalistas para poder, no sé, digo, yo les puse, inclusive les puse ahí, y voy a ir de nuevo, mañana voy a ir allá arriba al municipio y decirles, pues que si es probable o posible de que, pues esa fue mi idea, de que un lunes, un miércoles, un viernes vayan por cada cual, ¿no? Por los PET, por los orgánicos, no sé. En la Ciudad de México sí se aplica, en teoría se debería de aplicar, Sí, mas no se lleva a cabo. Y lo que me comentaba el chico que recoge la basura es que al menos aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que sucede es que son falta de camiones. Entonces no se llevan el lunes una cosa, el martes otra, no. Todo parejo todos los días. sí, igual aquí en su casa pasan y pues igual lo mismo, ¿no? La misma área y lo mismo. Ok, pues por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Edna. Muchas gracias. Voy a pasar a leer la parte de la maestra Gaby que nos hizo llegar. Estimado Aníbal Gutiérrez Palma, dice, recibe una cordial felicitación por tu culminación de tu proyecto terminal, en el cual abordarás de manera pertinente la educación ambiental y la gestión de residuos en la Casa del Adulto Mayor de Tecámac. Se reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso reflejados en el desarrollo de tu investigación, así como la integración de resultados cuantitativos, análisis ambiental y vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Como fortaleza, destaco la propuesta de un programa viable y con impacto social, logrando mejoras significativas en la separación de residuos y en el conocimiento ambiental de los participantes. Como recomendación, sería importante vincular tu programa de educación ambiental, ya que lo mencionas de forma general, pero es importante saber qué temática y actividades implementaste, sobre todo para hacer un cambio actitudinal en sus actores involucrados, que son los adultos mayores y personas del DIF. Los tiempos implementados, las estrategias de aprendizaje específicas para implementar tu programa, asimismo la forma de evaluar el cambio de actitud de los actores involucrados, debido a que el título de tu proyecto es un programa de educación ambiental para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en la casa del adulto mayor. Te motivo a continuar fortaleciendo tu proyecto mediante futuras mejoras, como ampliar la muestra de estudio, incorporar indicadores de seguimiento a largo plazo y desarrollar estrategias complementarias como compostaje, economía circular, lo cual permitirá incrementar aún más el impacto ambiental y comunitario de la propuesta. Mucho éxito, excelente trabajo en tu desarrollo profesional como futuro ingeniero en tecnologías ambientales. Las preguntas para tu sesión virtual son, ¿qué temática se estará abordando en las sesiones grupales del programa de educación ambiental? Hola, buenos días, profesoras y profesora Gaby. Las temáticas en sí pues fueron continuamente, la charla era la educación ambiental, indistinto pues en la separación de residuos orgánicos, que eso que día a día lo remachábamos y lo inducíamos. Y parte de estas charlas o de esta temática era la interacción con ellos, o sea, toda la separación, como le había comentado a la profesora Ana Laura, de hacer la dinámica que cuando terminaban ellos de desayunar o comer, yo aprovechaba ahí ese inter para poderlos como que evaluar, ¿no? Yo llegaba con mis bolsitas y decía, ¿este es dónde va? ¿Dónde lo puedo poner? Y ellos en automático empezaron a tener ese progreso porque, pues sí, no tienen, pues además, contenedores disponibles. Todo, todo. Inclusive aún en el inter de que no me tocaba ir, llegaba y todo igual mezclado. Entonces, sí, esa parte, al final, me dio mucho gusto porque cuando yo inicié, pues todo así, las primeras charlas, después
yo ya encontraba, porque yo dejaba bolsas ahí ya separado, porque tarda el camión en pasar aquí. Y esa fueron de las dinámicas. Y en la parte pues, comentó de la economía circular, pues sí, me dio mucho gusto porque que apoyáramos a alguno eran dos personas en concreto, que se dedican a la recolección de PET. Entonces, todo ya empezamos a separarlo, yo les llevaba de aquí, gente llevaba y empezábamos, y como que adoptaron esa cultura, y bueno, y yo lo resumo así, ¿no? La economía circular, porque, por ejemplo, nosotros al momento de separar todo, ayudábamos a esas personas que vendieran sus PET. Entonces, era el compostaje. Sí tenía yo la idea de buscar, porque tenemos aquí un jardín, un deportivo para el compostaje, pero pues la verdad muy, muy imposible por la cuestión de tiempos y de espacios. La segunda pregunta es, ¿qué actividades realizaste con los actores, adultos mayores y personal del DIF para verificar el cambio de actitud en la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos? Sí, las actividades primero fue pues que la encuesta, ¿no? Y empezamos a detectar que algunos tenían un poco conocimiento o nulo conocimiento de la separación. Y después las actividades fueron, repito lo mismo, o sea, no tenía yo como que mayor margen para poder hacer actividades fuera o ir a algunas, hacer algunas, todo lo hacíamos en ese espacio muy pequeño y teníamos muy poquito, aparte de muy poquito tiempo, teníamos muy poquito espacio. Entonces, la dinámica era esa siempre, siempre terminar de que ellos solos, al terminar de comer, pudieran separar sin que yo no les decía dónde va, sino que simplemente si hubiera sido lo correcto que tuviéramos algunos contenedores, simplemente yo implementé esa acción, bolsitas y ¿dónde ponemos esto? ¿Dónde ponemos? Y esa fue ahí una de las actividades principales que me dio pie a como que evaluar su crecimiento en el conocimiento de la educación. Pregunta 3 y última. ¿Cuáles son los tiempos entre actividades y temáticas abordadas y utilizados dentro del programa de educación ambiental? ¿Por día o por semana? Porque por día generalmente me asignaban 2, 3 horas nada más entre charla y actividades, porque como tal, pues ellos tenían otras actividades, ¿no? Pues los ponían a hacer ejercicios y cosas así, manualidades. Entonces yo normalmente me daban 2 o 3 horas y dentro de esas 3 horas combinaba charlas, combinábamos actividades y donde yo podía en el espacio más, más pertinente, ¿no? En las comidas, era donde yo ahí no los molestaba mucho, sino que pasaba mesa por mesa y les empezaba a platicar, comiendo y les decía que era esto, que para qué servía esto y cuál era pues el fin de la educación ambiental. Y alguno de ellos, otra cosa que me dio mucho gusto, que también se lo transmitían a sus nietos entonces, o a sus familiares en casa. Y que también ellos decían, nosotros tenemos basura en casa ya separada, pero pues no hay como lo mismo recurrente. Y es ahí donde yo las horas las implementaba o las combinaba. Dice acá que espera la grabación para revisar su presentación y continuar con la elaboración de la escala de evaluación. Que tenga un excelente día. Muy bien, pues creo que acá ya terminamos con las preguntas de nuestras dos sinodales, la maestra Ana Laura Santa María y nuestra maestra Gaby Arana. A continuación voy a comentar, voy al cierre de esta grabación. Agradezco la participación del estudiante Aníbal Gutiérrez Palma, quien presentó su proyecto enfocado en la implementación de un programa educativo de educación ambiental para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos para la Casa Club del Adulto Mayor del municipio de Tecámac, Estado de México, promoviendo acciones de concientización y fortalecimiento de hábitos sustentables orientados al adecuado manejo de residuos sólidos urbanos dentro de la comunidad. Felicito al estudiante por el desarrollo de este trabajo, su dedicación demostrada durante el proceso de investigación y el compromiso social y ambiental reflejado en esta evaluación ante los sinodales.
Siempre les leo a mis estudiantes en este momento la misión de la universidad, que es formar profesionales del más alto nivel en diversas áreas del conocimiento, con un sólido compromiso ético y social hacia su comunidad, con espíritu emprendedor y con los conocimientos para responder a las necesidades de desarrollo económico, político, social y cultural de este México en transformación. Agradezco ampliamente la participación y valiosa aportación de nuestras sinodales, la maestra Ana Laura Santa María Alvarado y la maestra Mayra Gabriela Aranda Velázquez, evaluadoras de este proyecto, así como a la responsable del programa educativo, la maestra Marcela, y la asesora metodológica, la maestra Mari Carmen. Muchas gracias a todos por esta participación en este día, su tiempo que creo que es muy importante. Y bueno, vamos a dar término a esta grabación para que el alumno pueda compartir la